Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, bendecidos. ¿Bendecidos? Sí. Amén. Qué hermosa alabanza, ¿verdad? Sí. Sí, mucho. Dios es más grande que el dolor, más grande que el temor, ¿verdad? Amén. Más fuerte Amén. que el dolor, más grande que el temor. Así es. Que luego vemos nuestros miedos muy grandes. Y Él es más grande todavía. Así es. De ahí puedes orar por mí, por fin. Sí, cómo no. Amoroso Dios, Señor, mi Padre, estamos aquí para darte la gloria, la honra, porque tú lo mereces, Padre. Y en este momento venimos a nutrirnos de tu palabra. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón. Asimismo, pon un carbón encendido en la boca de tu hija Alejandra. Y también, Señor, que sea más de ti, todo de ti, menos de ella, Señor. Que cada uno de nosotros pueda asimilar esa palabra, porque es lo que tú quieres que nosotros hagamos, en verdad, en rectitud y en salvación. Por eso te damos gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues ya hoy vamos a dar por terminado esta serie de el principio de autoridad. Ya ha quedado más claro en nuestro corazón que quién es nuestra autoridad primordial. Amén. Amén. ¿Y a quién debemos irnos sometiendo a esas autoridades? ¿Y a quién debemos estar obedeciendo, verdad? Bueno, para poder someternos o debernos someter a estas autoridades o a la autoridad de Dios primeramente, sabemos bien que es a nuestros papás, a los que aún los tenemos y a los que lo tuvieron, ¿sí? Esos son nuestras primeras autoridades. Y luego, ahí se va, los jefes o los líderes de las iglesias o de cualquier grupo, ¿sí? Pero para que nosotros podamos seguir teniendo o seguir creciendo con esta autoridad, debemos de tener ciertas actitudes tan esenciales para nuestras vidas, ¿sí? O esas actitudes correctas, que sería el número 1. Parezco ya, vamos con el monólogo del día de hoy. Amén. Tener un espíritu apacible. ¿Qué significa un espíritu apacible? Un espíritu agradable. Ajá. Tener un carácter manso. Acuérdense, Tranquilos y dispuestos. Manso, no mensos, acuérdense. Ajá. En estos tiempos que nos estamos viviendo, yo no veo que haya algún espíritu apacible en nosotros. No nada más en mí, sino en la gente afuera, ¿sí? ¿Qué pasa? Que no se está manifestando. Yo cuando estaba leyendo y entendiendo todo lo que está diciendo aquí, es cierto, al no tener este espíritu tranquilo, manso o apacible, no vamos a poder desarrollar nuestra vida responsablemente. Y no vamos a poder estar anunciando esa responsabilidad o dar ese testimonio a los demás si nosotros no somos responsables. Y vamos a caer en el fracaso. Y a la hora que tengamos ese espíritu apacible, nos va a dar ese valor. Aunque haya fracasos, los vamos a continuar, vamos a dejarlos atrás, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos correr el riesgo de seguir cometiendo errores o hacer algo incorrecto. Rápidamente, para no meternos tanto en las historias o en el Antiguo Testamento,
¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento con los israelitas? ¿Se acuerdan de aquel momento en que Moisés subió y bajó con las leyes? La tabla de la ley. ¿Qué pasó? El pueblo estaba perdido. El pueblo estaba perdido. Estaba haciendo adoración de ídolos. Así es. ¿Por qué fue? Porque no tuvieron un espíritu apacible, tranquilo. El saber esperar qué es lo que iba a traer Moisés. Pero ¿qué pasó con Moisés cuando vio esa rebelión? Oró por ellos para que Dios tuviera misericordia de ellos. ¿Por qué? Porque era un hombre apacible. Y él se puso en medio de su pueblo para que Dios no destruyera a este pueblo y tuviera clemencia. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros? ¿Quién se pone a nosotros a defendernos? Jesucristo. Y claramente lo dice aquí en la palabra que las promesas de Dios sí se cumplen, ¿sí? Pero a veces nosotros no nos las creemos. Otro ejemplo es de que cuando María y Aarón se rebelaron en contra de la autoridad, ¿qué pasó? Vino Moisés y oró pidiendo favor por su hermana que recibió, que quedó leprosa. ¿Por qué? Por hablar en contra de la autoridad. ¿Y quién era su autoridad en ese momento? Su hermano menor. Su hermano menor, Moisés. Y aquí podemos ver que ese fracaso o cualquier fracaso que hayamos tenido, va a ver que Dios nos va a empezar a limpiar, nos va a purificar y nos va a estar dando ese espíritu apacible. Y teniendo este espíritu apacible nos va a ayudar también en contra de la ansiedad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí es cierto, y nos pasa a todos, tenemos ansiedades por tener cosas, por tener parejas, por salvar nuestra economía, etc., etc. y etc. ¿Y qué es esto? Dios quiere que empiece a manifestarse este espíritu apacible en nosotros. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a salir vencedores. ¿Sí? Me paso más cosas que aquí habla sobre hay que someterse la mujer al marido. Pero yo digo que todos nos debemos de someter. ¿Cómo? Respetándonos, siendo apacibles. ¿Sí? Porque es cierto que él dice, mujer, sométete al hombre. Pero hombre, ¿qué tienes que hacer? Sométete a Jesús. ¿Y quién se va a someter? Todos. Él se somete también. Él nos guarda y nos cuida. Pero ya, como les dije, esta es otra historia que no lo voy a tocar, porque vamos a entrar en mucha contradicción, ¿verdad? Pero lo importante aquí que es que nosotros debemos de tener ese espíritu apacible. Yo sé que hay muchas cosas en el mundo, sé que caminamos y nos pasa infinidad de cosas. Yo anoche no podía dormir y me puse a escuchar una prédica y es cierto, para no tener un espíritu apacible es porque hay temor en nosotros. ¿Y qué dice la alabanza que cantamos ahorita? Dios es más grande que todo eso.
temor, más grande que el temor. Ajá. Nosotros tenemos ya esa autoridad y ya la reconocimos, ¿sí? Y nosotros debemos de tener, ¿cuál es nuestra posición ante Dios? ¿Cuál es nuestra posición? ¿Que somos qué? Somos sus hijos. Él nos ama. Sus herederos. Sus herederos. Por eso debemos tener esa posición y esa influencia, ¿sí? Pero también debemos saber bien cómo vamos a llevar a cabo o cómo vamos a guiarnos al tener esta posición. No para controlar al hombre. Como cuando quieran, si les interesa, sacaron un documental de La Luz del Mundo, para que vean que allí no había un espíritu apacible. Ahí había un espíritu de control, ocultismo, Competencia. etc. Y ese control pasa porque, ¿qué pasa? Cuando hay rebelión, hay conflictos internos, ¿sí? Cuando también, ejemplos, los matrimonios, la mujer a fuerzas quiere controlar al marido, o el marido quiere controlar a la mujer. Solo quieren tener la razón. O quieren tener la razón. Una posición de poder. O posición de poder. ¿Y qué pasa cuando haya ese choque? Por eso vienen los hijos y hay rebelión. Y es lo que le encanta al enemigo, venir a dividir. Entonces, si el matrimonio se someten los dos al uno al otro, no importa quién trabaje, nada. Aquí es de llevarse, es tener esa unión, ¿sí? Que es la clave, la unión. No nada más en el matrimonio, en el trabajo, en las escuelas, con nosotros, de todos lados. Cuando hay unión, hay un espíritu apacible. Yo sé que fácilmente luego venimos irritados y yo sé. Pero cuando entramos en la presencia de Dios, recibimos ese amor, recibimos ese abrazo, todo vuelve a tomar su dirección. ¿Sí? Entonces, si no hay ese espíritu apacible, va a estar difícil respetar a las autoridades puestas arriba de nosotros. Otra actitud que debemos de tener es el espíritu de reverencia. ¿Cuántas veces, yo les pregunto, hemos sido agradecidos y hemos dado gracias a Dios por las personas que nos han puesto a nuestro lado? O dar gracias a Dios por la familia en la que nos puso. Ya aunque no estén nuestros padres, o si estén, hay que darle gracias. Eso es tener un espíritu de reverencia. Al tener a la pareja, no importa cómo sea, hay que agradecerle a Dios. Agradecerles por los hijos, por los sobrinos, no sé en qué situación estemos. Dios quiere que reconozcamos que Él obra en medio de todo esto, ¿sí? En medio de las autoridades que nos ha puesto. Porque si no hacemos esto, nunca vamos a ver Dios obrar en nuestras vidas. Vamos a Romanos 13, 1, 2.
Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces Dios quiere que tengamos y que nos sometamos a las autoridades y que seamos agradecidas, que haya, no esa reverencia es de agradecimiento, ¿sí? Así que como nosotros, como ya tenemos nuestra posición como hijos, hay que tener también esa posición de agradecer. ¿Y cómo puede ser eso? Los que aún tenemos papás, seguir agradeciéndoles y seguir, aparte de ser agradecidos, darles lo que ellos nos han dado. ¿Sí? Cuidarlos, respetarlos. Por ejemplo, las esposas a los esposos y los esposos a las esposas, que haya ese respeto profundo. Así como Dios nos ha dado ese respeto, también tenemos que darlo. A los compañeros de trabajo, a quien sea. Ahora bien, para poder distinguir este espíritu de reverencia, lo que les digo, viene la posición y esa personalidad. Hay personas que tienen personalidades muy fuertes, pero no tienen posición, y al revés. Por otra parte, hay quienes tienen posición, pero no tienen personalidad. Por ejemplo, Pablo tenía una personalidad fuerte y también una posición grande. Dios lo llamó apóstol. María tenía una personalidad porque Dios obró a través de ella y le dio una posición. ¿Sabe que era tan callada? Tan callada. ¿Qué nos dice en Lucas 1:38? Yo se los digo aquí rápido. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella tenía un profundo respeto a las cosas de Dios. No se burló de ellas. Si un ángel viniera y le dijera a una señora, ejemplo, una señorita, tú vas a tener un hijo, ¿qué va a pasar? Ay, sí, tú, chucha. Espérate. Ajá. Yo no conozco varón, ¿cómo lo voy a tener, no? O sea, ¿y qué hizo María? Que respetó lo que dijo Dios, porque tenía esa personalidad. Y eso es dentro de este espíritu de reverencia, hay que tener esa personalidad, ¿sí? Y ese carácter. ¿Y lo tenemos? Tenemos la posición porque somos hijos. Pero acuérdense que vamos a estar siempre en tribulación, y la tribulación son pruebas y las pruebas son victorias. Y así vamos a ir teniendo esta personalidad, o nuestra posición ya la tenemos, ¿ok? Amén. Entonces, nosotros podemos tener esa personalidad a través de nuestra posición. Y yo sé que sí la tenemos, pero tenemos que saberla arrebatar. Dice, a veces queremos tener personalidad, pero no tenemos posición. Pero Dios quiere que tengamos las dos. Ejemplo, si no crees en Jesús o Cristo Jesús con una posición grande como hijo de Dios, nunca va a haber
o nunca vamos a tener personalidad. Porque si siempre vamos a estar pensando que somos unos gusanos, que no valemos nada, ni para nosotros, ni para Dios, nunca vamos a poder crecer en personalidad. Entonces, primero debemos tener esa posición. ¿Y cuál es esa posición? Que somos hijos de Dios. Creérnosla. Valorarnos. Y valorarnos. Sí. Y querernos. No podemos ser gusanos porque Dios no nos hizo gusanos. Amén. Nos hizo personas. Así es. Sí. Pero hay quien no distingue esto. ¿Sí? Muy bien. Junto con este espíritu de reverencia, ¿sí?, viene el espíritu de agradecimiento. Como les estaba diciendo, viene junto, tanto de reverencia como de agradecimiento. ¿A quién vamos a agradecerle ahora? ¿A quién? A Dios hoy y siempre. Pero ¿a quién más? ¿Quién te ha puesto a tu lado? Tienes que agradecer a alguien. Si te dio una pareja y si no, tienes que agradecerle la vida nada más. Estamos de pie. Así es. Y agradecer aún así por los papás que nos han dado, hayan sido como hayan sido. Por lo que tenemos y por lo que no tenemos. Y por lo que no tenemos. Debemos de dar gracias y estar agradecidos. Así es. Agradecer por todo. ¿Por qué? Porque nosotros como testimonios o como ejemplo de los chiquitos, ¿qué les vamos a enseñar? ¿Qué les vamos a pasar de esa enseñanza? El agradecimiento. ¿A quién? A todo, ¿sí? Primeramente a Dios, ¿sí? También a quererse y a respetarse. A quererse y a respetarse, así es. Y lo hemos vivido, y lo estamos viviendo. Ahorita hay mucha gente que no hay espíritu de agradecimiento ni de reverencia. No. Por eso hay mucha agresividad. Hay mucha, lo que estamos viendo, rebelión Delincuencia. ante todas estas autoridades. Esta es la rebelión. Vamos a leer Lucas 12, versículos 7 y 24. Primero 7 y luego el 24. Amén. ¿Qué dice? Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Qué dice el 24? Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Amén. Amén. Dios tiene alta estima a todo, a nosotros también, porque valemos mucho para Él, así como valen sus criaturas. ¿Y qué pasa? Que por eso viene tanta crueldad animal, porque no hay agradecimiento. ¿Sí? Pensemos que son de nuestra propiedad. Así es. No, o a veces ni eso. Que nada más es un objeto para un momento y después ya que ya no lo soportan, los botan. Sí. Por eso, para poder tener ya cerrar con esto, tener estos espíritus, que yo sé que los tenemos, pero no hay que olvidarnos de ellos. ¿Sí? Amén. Amén. ¿Por qué? ¿Quién nos salvó? Jesucristo. Jesucristo. ¿Quién nos ha redimido?
Jesús. Jesús. ¿Quién nos ha limpiado? Jesús. ¿Quién nos ha puesto en una estimación alta? Jesucristo. En un nivel de Dios, perdón, en un nivel de hijos. Jesucristo. Entonces, podemos agradecerle, tenemos ese Debemos espíritu agradecer. tenemos ese espíritu de agradecimiento y de reverencia. ¿Cuánto le costó a Jesucristo morir por nosotros en la cruz? ¿Cuánto le costó? Todo. Harto Todo, dolor y todo, 5 litros todo. de sangre. Sí. Su vida. Sí. Así es. Porque fuimos comprados por un precio muy grande. Porque la sangre de Cristo no tiene precio. Amén. Así es. Entonces, con nuestro espíritu de agradecimiento, ya no vamos a ser malagradecidos con nadie. No. ¿Sí? Con nadie. ¿Qué nos dice? Vamos a Primera de Tesalonicenses 5:12. Amén. 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 Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os piden en el Señor y os amonestan. Dios preside. Dios Dios presiden en el Señor y os... presiden. No, Ujú. es que no me acabo. Pero Así. trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Sí? Y que los tengáis en mucha estima y en amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Aquí nos está diciendo algo muy importante, que este espíritu de agradecimiento va a ser muy atractivo para nosotros, porque es una belleza externa. Fíjense bien, hay personas que son bellas por fuera, pero no hay agradecimiento. ¿Sí? Y la tristeza viene porque no hay agradecimiento. Son tristes. También en las Escrituras nos dicen que debemos de entrar a la presencia con acción de gracias. ¿Y qué hemos hecho cuando agradecemos? Cuando estamos alabando. Entramos agradeciendo. ¿Sí? Y cuando empezamos a orar, ¿qué siempre hacemos? Agradecer. Agradecer es crecer. Entonces, si somos agradecidos con Dios, vamos a ser agradecidos con los demás. Porque es terrible que siendo rescatadas, limpias, sanadas, etc., etc., ¿sí? En grupos, en grandes congregaciones, y luego salen hablando mal. ¿Por qué? Porque nunca han sido agradecidos. ¿Por qué? Porque nunca aprendieron el carácter de Jesucristo. Y es lo que nosotros estamos aprendiendo. Pese a que cuántos años llevamos siendo cristianos, cuánto llevamos, que ya vamos a cumplir 10 años, seguimos conociendo y aprendiendo del carácter de Jesucristo. Por eso dice esto en Primera Tesalonicenses. Tenemos que ser agradecidos con los que trabajan y tenerle estima con todos. Un ejemplo rápido que nos habla cuando José, el soñador, que así se fue a la cárcel. ¿Y qué pasó ahí? Tuvo sueños y se los dijo a los dos que estuvieron ahí, al panadero y al copero, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Agradecieron o no agradecieron? No. Y cuello. Ah,
Entonces, debemos de tener y aprender de ser agradecidos ante todos, ante la autoridad, teniendo ese espíritu apacible de reverencia, de agradecimiento, que así es como vamos a tener esa actitud correcta. ¿Sí? Si no aprendemos a ser agradecidos, fácilmente nos vamos a olvidar de las cosas y nos vamos a volver insensibles. Para tener un espíritu de agradecimiento es que ya no haya tristezas, ¿sí? Muy bien, y ya casi por terminar, el espíritu de siervo. Debemos ser siervos de Dios. ¿Qué nos dice Filipenses 2, versículos 5 y 8? Amén. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. 5 y Hasta el 8. el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Amén. Oh, qué hermoso. Aquí vemos cómo respondió a la autoridad. Y a veces no tenemos este espíritu de siervos. Y muerte de cruz es impactante, ¿no? Porque Él cargó con nuestras culpas sin ser culpable, por eso dice muerte de cruz. Pero Él respondió a la autoridad. ¿Sí? Y nosotros no respondemos a la autoridad. Y no tenemos ese espíritu de siervo, que es lo que nos va a conducir a la grandeza. ¿Cómo es esto de grandeza? Eso no quiere decir que seamos como Dios, no. Sino que el servirle a nuestro Señor nos va a ir abriendo muchos caminos para crecer espiritualmente, como seres humanos y como hijos. Rápidamente les voy a leer lo que dice Marcos 10, 35 al 44. Está largo, pero quiero que, no sé si quieran, van a subrayar donde está lo que les voy a decir. Entonces Jacobo y Juan, es Marcos 10, 35 al 44. Entonces Jacobo y Juan hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha, a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorearán de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será
así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Entonces, si alguien quiere ser grande entre vosotros, tiene que ser servidor. Conjuntamente. Servirnos los unos a los otros. ¿Se acuerdan que les dije a qué vino Jesús? A servir. Y Él es la máxima testimonio o ejemplo de cómo Él se sometió a la autoridad. Porque es muy fácil, como hemos dicho, ay no, ahí nos vemos. Yo no me quiero que me vayan y me crucifiquen. ¿No? Sí. No, se sometió. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos este espíritu de siervo, podemos nosotros ayudar a otros. ¿Sí? No para gozarnos, ni tampoco para sentirnos o haya vanagloria. Siempre va a ser con la gracia de Dios. Y vamos a seguir aprendiendo a servir a nuestra autoridad. Fíjense, voy a otro ejemplo. Si una esposa y una esposa se sirven por amor, van a vivir en armonía. El amor es el que va a unir, ¿sí? Al tener estas 4 actitudes, junto con el obedecer y junto con reconocer la autoridad, ¿qué vamos a hacer? Se cierra todo. Y vamos a ser uno con Dios. ¿Sí? Y para finalizar, si queremos tener esta autoridad en el reino espiritual y en lo natural, debemos seguir aprendiendo de Jesucristo, porque Él mismo aprendió la obediencia. Nosotros no somos sus empleados. Somos sus esclavos. Somos sus esclavos. ¿Sí? Y si no aprendemos la obediencia, no vamos a poder crecer en autoridad. Tenemos que aprender la obediencia si queremos tener autoridad sobre principados y potestades, sobre las huestes espirituales de maldad de este siglo y contra los gobernadores de las tinieblas. Fíjense. Ahora yo quiero preguntarles, ¿queremos tener autoridad y crecer en ella? amén. Entonces vamos a aprender a obedecer. Jesucristo aprendió la obediencia. Y cuanto más servía y obedecía, su autoridad iba aumentando. Sí. Ahora, si un padre tiene un hijo obediente, a él lo va a dejar a cargo de todo. ¿Sí? Acuérdense bien, Jesucristo no vino a ser rey porque Él no quería ser rey. Él vino a servir. ¿Sí? Vamos a orar. Cerramos nuestros ojitos. Ay, bendito seas, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Porque hoy sabemos bien que el tener esta posición de tus hijos, podemos tomar y arrebatar esa autoridad que tú nos estás dando. Y hoy, Señor, reconocemos que tú eres nuestro Rey, nuestra autoridad. Y hoy venimos a ti, Padre, a pedirte perdón en los momentos que no hemos sido obedientes, que hemos sido rebeldes, Padre, en cualquier área de nuestras vidas, Señor. Perdónanos, Padre Santo. Y hoy venimos a arrebatar, Señor, esta autoridad que tú nos estás dando.
que tú nos estás delegando para seguir creciendo y seguir siendo gran estima para ti, Padre. Y para que vean nuestros hermanos allá afuera, o la gente, Señor, esa belleza y ese rostro que Jesucristo se va a reflejar en nosotros. Gracias, Padre, gracias. Que así sea en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias, nos vemos el próximo domingo. Bendiciones.